encontramos para charlar acerca de las parábolas de Jesús. Grandes ventanas que nos permiten ver verdades que tenemos que no solamente conocer, sino poner en práctica. Y hoy vamos a ver una parábola muy conocida que generalmente se aplica o se explica como una forma de orar con persistencia. Y tiene que ver con el juez malo y la viuda. Pero ¿será esta parábola lo único que nos quiere enseñar? Eso de orar con persistencia y con perseverancia. ¿Qué les parece si lo vemos? Esta parábola está en Lucas 18 y los invito a leerla juntos. Dice así: Jesús le contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió: esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Comencemos hablando de los personajes de esta parábola. Comencemos con el juez. Evidentemente, este juez, él mismo se autodefine como que no temía a Dios ni respetaba a la gente. O sea que no le importaba lo que de Dios decía, tampoco le importaba lo que la gente pensaba de él. Era muy claro Dios, a través de las Escrituras, por lo menos lo que él exigía de los jueces. Es más, en la segunda Crónicas, capítulo 19, dice, por ejemplo, que respeten al Señor, le dice Dios a los jueces, respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. También en Éxodo, a través de Moisés, él dijo que no tenían que maltratar a las viudas o a los huérfanos, que eran la gente que socialmente en ese momento era la más desamparada, porque si los maltrata, si ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda. Y entonces dice, quien se quedarán viudas y huérfanos, entonces serán las mujeres y los hijos de ustedes. O sea que era lapidario Dios con respecto a la justicia que en nombre de Dios los jueces debían ejercer. Pero evidentemente a este juez no le importaba nada. Seguimos avanzando, vamos con otro personaje, la viuda. La viuda no era nada más que una mujer sin esposo, que había fallecido su esposo, no, era más que eso. Consideremos que en la sociedad en la cual vivía, una viuda era, por un lado por el hecho de ser mujer, era considerada de segunda, no tenía los derechos que tenía el hombre. Por otro lado, al ser de segunda, no tenía acceso a los tribunales, es decir, no había un hombre que la representara, marido no tenía. Entonces, al no tener un padre o un sobrino o un hermano que pudiera acceder a los tribunales, ella siempre se quedaba fuera, entonces lo único que podía hacer era insistir, pero desde otro lugar. Por otro lado, es muy probable que la viuda haya sido pobre. ¿Por qué? Porque justamente las viudas, al no tener un hombre que las respaldara, en general, si no podían recurrir ni al esposo ni a su padre, vivían de la caridad. Estaban totalmente desamparadas, eran indefensas, no tenían prácticamente ningún derecho. Por eso el Señor tanto cuida a los huérfanos o a las viudas, porque son propiamente el prototipo del indefenso y el desamparado. Entonces, al no tener un trabajo que le diera sustento, generalmente eran muy pobres, lo cual significaba que en el acostumbrado soborno que había que pagarle a los jueces para que sacaran del cajón su expediente y lo pusieran adelante de los ojos del juez para que fuera tratado, ella ni siquiera, aunque hubiese querido, se lo podía dar, porque era pobre. O sea que, digamos que la viuda estaba en condiciones totalmente contrarias, o sea, no tenía aparentemente posibilidades de que su caso fuera considerado y que se hiciera justicia. Ahora, esta parábola, como hacemos siempre, debemos considerarla e interpretarla dentro de su contexto. Si nosotros vamos al capítulo 17 de Lucas, que es el capítulo anterior, vamos a ver que el Señor Jesús
hace un discurso refiriéndose a su segunda venida. ¿Por qué? Porque contesta una pregunta que los mismos fariseos le hicieron. En el versículo 20 se acercaron ellos y le preguntaron: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Recordemos que el reino de Dios era el reino que iba a instituir el Mesías, o sea, el enviado de Dios acá en la tierra. Los judíos creían que iba a ser un reinado de absoluta justicia, de paz y de mucho gozo. Ellos sabían que cuando el Mesías viniera, ese reino se iba a instaurar. Pero había algo que no sabían, y era que iba a haber un gran paréntesis entre la primera venida de ese Mesías y su segunda venida. Nosotros sabemos que la primera vez que el Señor, el enviado de Dios, el Mesías, vino a la tierra fue cuando el Señor Jesús nació. Y ahí se abrió un paréntesis debido a la incredulidad de los judíos, en donde Dios, y ya esto lo había previsto de mucho tiempo antes, desde el principio, había previsto que en ese paréntesis de tiempo que ya lleva 2000 años, pudieran acceder a la bondad de Dios, al perdón de Dios, a la gracia de Dios, todos los miembros de nuestro planeta, toda la humanidad, no solamente los judíos. Entonces se abre acá un paréntesis que comienza en el año 0, digamos así, cuando el Señor Jesús nace, y que termina en una fecha que todavía desconocemos, que va a ser cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Este paréntesis no es, como muchos creen, una espera o una demora, mejor dicho, sino que es un espacio de misericordia, un espacio en donde el perdón de Dios sigue estando vigente y en donde el Señor Jesús está juntando a su pueblo. Pero después vamos a hablar de todo eso. La cuestión es que en este paréntesis parecería como que nada ocurre, es decir, como que las cosas transcurren de la misma manera, como si a nadie le importara que después de una primera venida de Jesús va a existir una segunda venida. Y bueno, él mismo lo dice. Si vamos a Lucas capítulo 17, o sea, el discurso anterior, nos vamos a ver que el Señor Jesús en el versículo 26 dice que así como pasó en los tiempos de Noé, así también pasará en los tiempos en que el Hijo del Hombre regrese. La gente comía, bebía, se casaba, hasta el día que Noé entró en el arca. Y llegó el diluvio y todos murieron. Y si lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, sembraba, construía casas, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, vino el fuego, el azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo de Dios aparezca. El Señor está diciendo que en estos 2000 años que están transcurriendo, en donde parece que la gente hace lo mismo que en la época de Noé y de Lot, es decir, en una época donde había incredulidad, como en la época de Noé, y que es semejante a lo que nosotros estamos viviendo, o en la de Lot, donde había una inmoralidad terrible, la gente comía y bebía, o sea, disfrutaba, compraba, hacía sus negocios, vendía casas, propiedades, trabajaba, como si no pasara nada, sin mostrar respeto alguno por Dios, sin querer saber si nosotros somos responsables delante de Dios, sin valorar ni temer a la gloria de Dios, ni por supuesto tampoco confiar en Él y recibir su perdón. Entonces parecería como que este tiempo, este paréntesis en el cual estamos viviendo, se vuelve a repetir. En ese contexto, en el contexto donde reina todavía la injusticia, donde todavía no vemos que la gloria de Dios inunde toda la tierra, como es lo que va a pasar según las Escrituras, ahí está dado este contexto de oración. Tenemos que orar con persistencia, pero no necesariamente por cualquier cosa o por motivos generales. Acá nos está diciendo que tenemos que orar para que el Señor vuelva, para que el Señor instaure ese reino de justicia, de paz y de felicidad. Porque en definitiva, cuando nosotros oramos por eso, en realidad nuestra perspectiva cambia y nos hace ser más conscientes de la vida de santidad que tenemos que tener. Dice la palabra en Tito, capítulo 2, dice: pensar en esto, pensar en la venida del Señor,
nos lleva en el presente a vivir una vida de buen juicio, de rectitud y de piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza. ¿Cuál es? El regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también en 2 Pedro 3:11, hablando del regreso del Señor, dice, sabiendo que este día se acerca, ¿con cuánta santidad y devoción debemos vivir nosotros? ¿Con cuánta santidad y devoción? Por eso, orar para que el Señor manifieste su reino, para que vuelva, es importantísimo, porque nos va a incentivar y nos va a inspirar cada vez más a tener una vida de santidad, una vida en donde dejamos de lado el pecado, nos consideramos muertos al pecado y donde vivimos una vida que dé gloria a Dios. Y eso le encanta al Señor, le gusta, el Señor anhela eso y es más, vamos a ser recompensados por eso. Fíjense, en 2 Timoteo 4:8, el mismo Pablo, sabiendo que no le quedaba mucho, él decía, ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Pero miren cómo sigue. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida. ¿Esperamos con amor su venida? Porque eso va a tener un premio, va a tener una recompensa. Él quiere que nosotros amemos y estemos expectantes de su regreso. ¿A quién no le gusta ser bien recibido? Porque nos están esperando, están anhelando que lleguemos, están esperando compartir con nosotros algo que hace tanto tiempo querían tener, una relación, un vínculo, una charla. Al Señor Jesús también. Él está esperando que ese encuentro para toda la eternidad, ese encuentro en donde ya lo vamos a ver cara a cara, se dé pronto. Y Él está esperando que nosotros también tengamos esa expectativa. Ahora dijimos que esta parábola la tenemos que, como todas, interpretar dentro de su contexto. Por eso decimos que el contexto es dentro de lo que es la segunda venida. Pero también cuando la interpretamos tenemos que darnos cuenta que, como habíamos dicho en otros videos anteriores, Lucas es el único evangelista que da parábolas o que nos cuenta parábolas en donde aprendemos no por comparación, sino por contraste. Y esta es una de ellas. Justamente, Dios es un Dios santo, justo, y no tiene nada que ver con el juez de la historia, que era un corrupto y era un inmoral. Por otro lado, la viuda era una persona de segunda categoría, se acercaba al juez, pero para el juez era desconocida y bueno, y era mujer, era de segunda. Pero nosotros podemos acercarnos al Señor como hijos. Dice Romanos 8:15 que Dios nos ha dado un espíritu por el cual ahora podemos ir a Dios y decirle Abba Padre, que es una forma cariñosa que tenían los judíos para referirse a su papá. O sea, que es como decirle que nosotros ahora podemos referirnos a Dios y podemos relacionarnos con Dios diciéndole papito, de una manera cariñosa, amorosa. Ya no nos acercamos como un extraño, nos acercamos como hijos de Dios, amados por Dios, con un vínculo íntimo y profundo con Él. Por otro lado, la viuda no tenía a nadie que la representara, pero nosotros tenemos a Jesús. Dice 1 Juan 2:1 que si alguno peca, nosotros tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defiende, ya no estamos solos ni desamparados. Él está defendiéndonos. Por otro lado, esta mujer era viuda, con todo lo que eso traía aparejado, que ya lo vimos. Pero ahora nosotros, los hijos de Dios, somos novia. Lo dice Apocalipsis. Y como novia, también tiene consecuencias esto. ¿Por qué? Porque como novias que somos, quiere decir que tenemos un futuro glorioso siempre junto con el Señor. Todo lo que el Señor tiene, todas sus riquezas, toda su gracia, su amor, todo va a ser compartido con nosotros. O sea, fíjense el contraste de una historia con nuestra realidad. Es tremendo. El reino de justicia prometido es un reino por el cual tenemos que orar, para que pronto esté entre nosotros. Entonces habíamos dicho que este paréntesis que lleva ya 2000 años no es un paréntesis de tiempo que podemos decir que ha sido una demora de parte de Dios, sino al contrario, es una manifestación de su misericordia. Dice 2 Pedro 3:9. En realidad,
No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, o sea, de volver. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Y después, en el versículo 15, sigue insistiendo diciendo, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. En este paréntesis de casi 2000 años, o de más de 2000 años, el Señor lo que está haciendo es ejerciendo paciencia, está juntando a sus escogidos, está teniendo misericordia, está dando nuevas oportunidades para que muchos crean en Él, para que muchos confíen en Él, para que muchos sean incorporados a su pueblo y puedan disfrutar por toda la eternidad de su gloria, de su magnificencia, de su gozo, de su paz. Eso lo está haciendo ahora. ¿Y cómo hacemos nosotros que ya creemos en Él para sobrellevar todo este tiempo en donde la injusticia reina, donde la paz y la armonía prácticamente no la podemos encontrar? A través de la oración. Por eso el Señor nos dice en ese contexto, oren para que ese reino se consume pronto y oren para salir fortificados, sean perseverantes, no claudiquen, tengan expectativa, porque ese reino se va a dar pronto. Pronto. Dice la palabra en Lucas 18, el final del versículo 7, dice, el Señor dice, ¿va a hacerlos esperar a sus escogidos que claman de día y de noche? Les digo que los defenderá sin demora. Parece contradictorio, pero ¿cómo sin demora? Estamos hablando de 2000 años y acá hablamos de sin demora. Bueno, sin demora porque justamente estos 2000 años no es una demora, es el tiempo que se está tomando el Señor para juntar a su pueblo. Pero cuando ese día llegue, sin demora se va a ejercer justicia. Y lo dice claramente en Lucas 17, en el versículo 37, cuando le preguntan, ¿cuándo ocurrirá esto y dónde ocurrirá esto? Él dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Es una forma metafórica para decir que, así como cuando hay un cadáver, automáticamente aparecen los buitres, que son carroñeros, de la misma manera, allí donde haya muertos espirituales, el día que el Señor Jesús regrese, ahí va a haber juicio. Ahí no va a haber detenciones, traslados a otros tribunales, audiencias, consideraciones de una cosa, impugnaciones, vuelta para atrás, cambio de juzgados, recusaciones. Olvídense, no va a ser así. Va a haber una justicia inmediata. En todo el mundo va a ocurrir así en el momento que el Señor Jesús llegue. Y esta parábola termina con una pregunta un poco enigmática, ¿no? Que el mismo Jesús hace diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? En primer lugar, esta pregunta nos ratifica que el contexto de la parábola es su segunda venida, porque empieza diciendo, cuando el Hijo de Dios venga, o sea, en su segunda venida. Entonces dice, ahí, ¿encontrará fe en la tierra? Es decir, cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez para cerrar ese paréntesis e iniciar ese reino de justicia, paz y gozo que Él siempre prometió. ¿Habrá gente que lo esté esperando? ¿Habrá gente que esté pidiendo para que se dé? ¿Habrá gente que está reclamando justicia para este mundo que se está cayendo a pedazos? ¿Y está esperando que el Señor venga para de una vez por todas hacer justicia como corresponde? Bueno, yo quisiera contestar sí. No puedo contestar sí por muchos, puedo contestar sí por mí. Yo quiero estar ahí y ser una de aquellas que pide al Señor cada día que vuelva. Porque su iglesia pide que vuelva. Porque en los últimos versículos de Apocalipsis dice, y la iglesia y la novia dicen, ven Señor Jesús. La iglesia, los hijos de Dios, los que hemos creído en Dios y creemos que todas las promesas que todavía no se han cumplido, se van a cumplir. Creemos que el Señor va a volver y creemos que cuando venga va a establecer una justicia inigualable. Que para muchos va a ser el fin, pero para nosotros va a ser el comienzo de algo grandioso. Para nosotros, ¿quiénes? Los que hemos depositado nuestra vida en Él, los que hemos confiado, los que nos hemos apropiado del perdón que Él nos ofrece a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz.
Para unos un día muy triste, para nosotros un día feliz. Y yo quiero que venga, yo quiero que se acerque ese día, yo quiero que pronto la injusticia, la violencia, la inmoralidad, la corrupción, la idolatría de este tiempo se termine y la justicia, el amor y el gozo comiencen. Únicamente va a pasar de la mano de Jesús. Por eso, esta parábola nos abre esta ventana. Nosotros, como esa viuda, podemos insistir y perseverar y orar para que ese reino venga pronto. Mientras tanto, sostengámonos en oración, porque tenemos un Dios al cual podemos recurrir, a ese trono de su gracia, a ese trono de gracia, a ese trono de perdón, a ese trono de amor, para encontrar la respuesta oportuna. Oremos para que el Señor vuelva pronto. Lo estamos esperando. Hasta la próxima.